Muy bien, esta es la clase 3 del curso de probabilidad estadística. Estamos en la unidad 1, estadística descriptiva. En esta clase, que es parte de la continuación de la clase anterior, tiene por objetivo construir las frecuencias de las tablas de frecuencias ordenadas. Se utiliza aquí el criterio de Storks y entonces se mencionaron 5 pasos, los voy a repasar rápidamente. Aquí dice para construir una distribución de frecuencias agrupadas, que es lo que quiero que puedan hacer ustedes, ese es el objetivo. Se debe de considerar que cada clase debe de tener el mismo ancho y las clases no deben de traslaparse, es decir, que cada dato obtenido debe pertenecer exclusivamente a una clase. No puede pertenecer a más de una clase. Para asegurarnos que esto lo vamos a obtener así, es que se siguen estos 5 pasos. Aquí me dicen procedimiento para construir una distribución de frecuencias agrupadas. En el primer paso, te dieron una cantidad de datos. Bueno, tú agarras de esa cantidad de datos, empiezas a buscar quién tiene el valor mayor y quién tiene el valor menor. El que tiene el valor mayor lo llamas el X subíndice max y el que tiene el menor valor lo llamas el X, este es el X subíndice máximo, que tiene mayor valor. Este es el X subíndice min, quiere decir que es el dato que tiene el valor menor. Buscas en ellos. También debes de buscar la unidad de aproximación o precisión, se le llama la U, la unidad mínima de medida en los datos. Ya que tienes esos 3 datos, la U, el X max y el X mínimo, buscas sacar lo que se llama el rango. Se denota por R y se obtiene como el valor mayor menos el valor menor, el X máximo menos el X mínimo. Ya que tienes el rango, ahí terminas lo que es el paso 1 y pasas al siguiente paso, en el número 2. Aquí dice, se divide el rango en un número conveniente de intervalos de clase. Esos son denotados por la letra K. Esos intervalos de clase deben de ser del mismo tamaño. El número de intervalos de clase se toma generalmente entre 5 y 20. Hay tablas que te dan los criterios y hay reglas también. En nuestro caso, pues estamos usando la regla de Storks. Dice, dependiendo de la cantidad de datos y del rango que cubren, es como tú determinas qué valor vas a agarrar para acá. Entonces, con la regla de Storks, tú puedes sacar 2 valores para acá, mínimo. Ahora, un valor aproximado o más de un valor aproximado lo puedes sacar con esta expresión, 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de n. Logaritmo en base 10 de n, n es el número de datos que nos dieron. Sacas un valor aproximado para acá y el otro valor aproximado lo sacas con k igual a la raíz de n. Hay que trabajar las dos expresiones. Aquí abajo me dice con n igual al número de elementos de datos, ¿no? ¿Cuántos datos me dieron? Ahora 3, se determina el ancho de amplitud de clase. Se denota aquí por la letra A. Hay otros libros donde denotan como una letra C, creo, o ponen otra letra. La mayor parte de los libros le ponen la A. Entonces, esa A, amplitud o ancho de clase, lo obtienes por el cociente del rango y el número K. O sea, hace la ecuación 4. Dices, bueno, ya tengo eso. Vamos en este mismo paso 3 a ver que se cumpla esta condición. El valor que sacas para la A multiplicado por el K respectivo menos el rango tiene que ser mayor que 0. Eso hay que cuidarlo. Esa es una condición. Y la otra muy importante es lo que están marcando acá. También es conveniente que el valor de A corresponda a un valor impar, debido a que de esta manera la marca de clase será la misma aproximación que los datos y en consecuencia habrá menor error en el cálculo de los parámetros estadísticos. Por parámetros estadísticos se entiende por promedio, la media, a veces llamado promedio, mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar principalmente. Entonces, para que tengan el menor error, es que se está pidiendo que la A tenga que ser valor impar. Ya una vez obtenido el valor de la K, de la R y de la A, hasta estos 3 pasos, paso uno al siguiente paso, que es el 4. Y habiendo determinado los valores de K y A, se pueden formar los intervalos de clase, los cuales se construyen tomando el valor mínimo de los datos observados, o el que resulte si se hace una ampliación de rango de la variable. Estoy leyendo los 2 primeros renglones. Bien, aquí por ampliación de rango, la ampliación de rango se obtiene
con el valor menor que se obtiene del AK menos R, donde la A de preferencia que sea impar. Entonces, sí se tiene que explicar con el ejemplo. Dice el cual representará el límite inferior. Bueno, ya una vez que tenemos el rango ampliado, buscamos el valor menor y ese es el límite inferior del primer intervalo. El límite superior de ese primer intervalo se obtiene sumando la cantidad A menos U, la A de la amplitud de clase y la U de la precisión. La resta de esos dos es lo que se le suma al límite inferior en todos los intervalos, en particular al primero, para dar el límite superior del respectivo intervalo. En el caso del primer intervalo, pues se le suma a su límite inferior y da el límite superior. Ya que tenemos el límite superior del primer intervalo, le sumamos una U, y esa U sumada al límite superior del primer intervalo va a ser el límite inferior del segundo intervalo. Por eso dice aquí, el límite inferior del segundo intervalo es igual al límite superior del primer intervalo más una unidad de aproximación. Y ya que tenemos el límite inferior, volvemos a sumar la cantidad A menos U para obtener el límite superior del segundo intervalo. El límite superior del segundo intervalo más la U me va a dar el límite inferior del tercer intervalo, y luego eso más el A menos U me va a dar el límite superior de ese tercer intervalo, y así se va haciendo para los demás intervalos. Yo sé que la explicación aquí deja varias dudas, más de una duda, lo cual se queda aclarado con el ejercicio. Entonces bien, aquí se ha leído rápidamente estos 5 puntos. En el quinto paso, dice una vez que se tienen bien definidos los intervalos de clase con sus respectivos límites, procedemos a determinar la frecuencia de cada uno de los intervalos, los cuales se obtienen mediante el conteo de datos pertenecientes a cada intervalo de clase. De la tabla que nos dan hay que buscar cuántos datos están en un determinado intervalo. Y entonces, cuántos datos quedaron en un intervalo dado, esa es su frecuencia. Y entonces así se va construyendo la tabla. Vamos con el ejemplo. En el ejemplo, aquí nos dicen los siguientes 40 datos corresponden a una muestra del tiempo que se utilizó para atender a las personas en una estación de servicio, construir una distribución de frecuencias agrupadas. Nos están pidiendo la tabla. Vamos a tener que ir por los 5 pasos. Aquí hay pasos, está el primero, el segundo, voy a borrar. Inclusive, a ver. Bueno, no me pasé de borrar. Voy a borrar el primero. Y voy a borrar estas columnas. A ver. Ahí está. Entonces bien, a ver, vamos a ir paso por paso. Aquí están los datos que nos dan. Son 40 datos, sí. Son 10 columnas de 4 datos. 10 por 40 me da 40. De acuerdo con el paso 1 me tengo que fijar en la unidad de medida, en la unidad mínima, ¿no? Me fijo que los datos tienen 2.5, 3.5, 3.8, 3.7 y todos terminan con un decimal, lo que quiere decir que la unidad de medida es de una décima. En este caso es de 0.1. Entonces nuestra U vale 0.1. Entonces, bien, por eso, bueno, esto lo sacamos aquí de la observación de la tabla. Entonces, en base a la tabla, ahí está. En el trabajo que se les manda a hacer, la unidad de medida, la U es 1, porque se les dan puros datos enteros, ninguno tiene decimal. Entonces, la mínima ahí o la precisión es de un entero. En ese trabajo que se les pide, la U es de 1. En este ejemplo, como tienen una décima, pues es 0.1. Entonces se pone aquí la precisión o unidad de aproximación es de un decimal, es decir que la U vale 0.1. Estamos a decimales, ¿cuál es la unidad para los decimales? El 0.1. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué más tenemos? Nos piden el punto 1 que saquemos el X max y el X mínimo. Entonces, igual por observación, aquí me están resaltando el 6.2 y el 1.8.
me están resaltando como uno el máximo y el otro el mínimo. Es una ayuda, ¿no? Entonces aquí dice por observación se determina que el X subíndice max es de 6.2 y el X subíndice min, o sea el de menor valor, es de 1.8. ¿Dices bien? Ya tenemos con esto, ya tenemos los dos datos, y con esos dos datos podemos sacar el rango denotado por la R. Entonces tenemos que R, a ver, este 7 no sé de dónde vino, adiós, quítate 7. Rango quedamos que es el X max menos el X mínimo, o sea, a ver, lo voy a poner bien porque está en las notas. (6.2) menos 1.8, eso nos da 4.4. Ya acabamos de cumplir con el paso 1. Terminamos cuando obtenemos el rango. Vamos con el paso 2. En el paso 2 hay que usar la regla de Sturz. A ver, vamos a ver. En la regla de Sturz, que es el paso 2, me dan estas dos, ¿no? Esas dos fórmulas. K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. N es el número de datos, son 40. O K igual a la raíz de 40. Bueno, aquí nos estamos poniendo ecuación. Entonces yo voy a la calculadora y saco cuánto te da, saco cuánto da el logaritmo de 40. Lo multiplico por 3.3 y le sumamos 1. Eso nos da 6.28. Recuerda que el logaritmo es en base 10. Ahora, eso tú lo puedes redondear a 7. A ver, ¿dónde me quedé? Estamos quedando eso a 7. Lo que pasa es que la K es número de clases, número de intervalos. Entonces tú no puedes hablar de un intervalo y medio, dos intervalos y medio. No, pues ahí son los intervalos, tiene que ser número entero. Entonces aquí te dice que pueden ser 6.28 intervalos. Dices, bueno, eso lo aproximo al mayor entero, al entero mayor, que en este caso es 7. Como 6.28 es cercano a 6, puedo agarrar para acá el 6 y el 7, por esa aproximación. Vamos a ver, con raíz de 40, creo que es 6.32, lo cual también podemos redondear a 7. Y entonces puedo tomar como valores el 6 y el 7. Podemos tomar esos dos. Y entonces bien, ahí prácticamente estamos teniendo dos valores para acá, y entonces construimos la tabla que viene aquí en el tercer punto. Entonces un valor para acá es el 6 y el otro es el 7, ahí están anotados. Vamos a sacar la amplitud. La amplitud se obtiene como R entre K. Muy bien, entonces en este renglón, así como estamos, la R, bueno, esa sí vale 4.4, mientras que la K vale 6, y eso nos da 0.733, lo cual podemos redondear al decimal más cercano. Aquí esto es, en este caso es 0.8. ¿Por qué no redondeamos al entero? Porque la unidad mínima de medida es el decimal. Entonces, ¿cuál es el decimal redondeado de 0.7333 más cercano?
por la U, pues es el 0.8. Vamos a ver qué pasa con la condición. En la condición quedamos que es A por K. El A estamos sacando que es 0.8. Eso hay que multiplicarlo por K. El K en este renglón es de 6. Y hay que restarle el rango, que es 4.4. 0.8 por 6 es 4.8 menos 4.4 es 0.4. Vamos con el siguiente renglón. Aquí en este renglón la K vale 7. Entonces la A es la R, 4.4 entre 7, porque es R entre K. 4.4 entre 7 es 0.628. Esto redondeado es 0.7 por la unidad de medida, la U. Y entonces, bueno, aquí en estos casos si redondea en el caso de las amplitudes al de la U, más cercano, mayor, más cercano. Entonces ahí está redondeado. Vamos a ver con los valores la condición, el AK. Veamos, el A vale 0.7. Esto hay que multiplicarlo por 7, porque ese es el valor de la K en este segundo renglón. Y hay que restarle el rango, que es 4.4. 0.7 por 7 es 4.9, menos 4.4 es el 0.5. Bien. ¿Te acuerdas que en ese paso 3 pusieron como condición que el AK menos R sea mayor que 0? Ambas lo cumplen, tanto el 0.8 como el 0.7 lo están cumpliendo. Ahora bien, también dijeron que el A tendría que ser impar. Aquí el impar es 0.7, el 0.8 es par. Entonces tomamos el 0.7. Aquí el 0.7 porque la A es impar. Ahora bien, aquí el valor de AK menos R, que me da 0.5, esto es lo que se va a ampliar. Es en el rango. El rango ampliado se va a ampliar por 0.5 unidades. Vamos a ver, aquí dice rápidamente, el valor para K igual a 7 es más conveniente porque A es igual a 0.7 es impar, porque A igual a 0.7 es impar. La diferencia de 0.5 obtenida en la condición indica que el rango de la variable debe ser ampliado. Muy bien, el 0.5 tiene como 0.4 el más cercano chico, par. 0.4 entre 2 me queda 0.2. Ese 0.2 se lo mandamos al límite inferior. Como es 0.5, 0.2 lo mandamos para allá, me queda 0.3, el 0.3 al límite superior. Este 1.8 y el 6.2 es el rango original. El 1.8 porque el dato menor era 1.8 y 6.2 porque ese era el dato con mayor valor. Ese era nuestro rango original, 1.8 a 6.2. Pero con eso 0.5 se amplía. 1.8 menos 0.2, 1.6. 6.2 más 0.3, 6.5. Y el rango ampliado queda ahora de 1.6 a 6.5. Ya con esta información podemos pasar al punto 4. Muy bien, entonces vamos al punto número 4, construir los intervalos. A ver, voy a tirar estos datos que están acá. Y vamos a ver qué nos dice. El límite inferior que vamos a tomar es el del rango ampliado, en este caso 1.6. Es el límite inferior del primer intervalo. ¿Cómo construimos el límite superior? De acuerdo con lo que dicen las instrucciones, dice al límite inferior, súmale el A menos U. A vale 0.7 y el U vale 0.1. Restata 0.6. El 0.6 se van a sumar a todos los intervalos inferiores. En todos los intervalos agarramos el límite inferior y le sumamos 0.6 para encontrar el límite superior. El límite inferior del primer intervalo es 1.6 más 0.6 da 2.2. Ahora, el límite inferior del siguiente intervalo, en este caso del 2, es igual al límite superior del intervalo anterior, o sea el 2.2, más la U. La U vale 0.1. 2.2 más 0.1 es 2.3.
Ya tenemos el límite inferior, ahora hay que sumarle el a menos u, que es el 0.6. 2.9. A todos los límites inferiores hay que sumarle 0.6, que ese es el a menos u en este caso. El límite superior del segundo intervalo es 2.3. El límite inferior del tercer intervalo es 2.9 más 0.1, es el 3. 3 le sumo el 0.6 y me da 3.6. Siguiente, en el límite inferior del cuarto intervalo es el 3.6 más el 0.1, o sea, hace 3.7. 3.7 más 0.6, 4.3. Y así podemos ir construyendo los siguientes intervalos. 4.3 más 0.1 es 4.4. Tengo el límite inferior, le sumo el 0.6, le da el 5 para sacar el límite inferior, el límite superior del quinto intervalo. Sexto intervalo, 5 más 0.1 es 5.1. 5.1 más 0.6, 5.7. Para el último intervalo, 5.7 más 0.1 es 5.8. 5.8 más 0.6 me da 6.4. Y hemos terminado. Para la marca de clase, ¿cómo sacamos la marca de clase? Puedo irme a todos los límites inferiores de los intervalos y sumar la mitad del valor de a menos u. En nuestro caso la mitad de 0.6 es 0.3. 1.6 más 0.3, 1.9. Y así lo hago con todos los intervalos. 2.3 más 0.3, 2.6. Siguiente, 3 más 0.3, 3.3. 3.7 más 0.3 es 4. Siguiente, 4.4 más 0.3, 4.7. Siguiente, 5.1 más 0.3, 5.4. Siguiente, 5.8 más 0.3, eso es 6.1. Y ahí están las marcas de clase. Puedo hacerlo así o sacar el promedio entre el límite superior y el límite inferior del intervalo. O sea, sumando 1.6 más 2.8 entre 2. Límite inferior más límite superior sumado y entre 2 para todos los intervalos. 1.6 más 2.2 es 3.8. La mitad de 3.8, 1.9. Siguiente intervalo, 2.3 más 2.9, eso es 5.2. Dividido entre 2, 2.6. 3 más 3.6 son 6.6. Dividido entre 2, 3.3. Y así lo puedes hacer para todos los que siguen. Ahora, para la frecuencia. A ver, voy a traer la tableta que teníamos originalmente. La que nos dieron al inicio del ejercicio. Ya la copié. No la copió. Como puedes ver, la tabla de arriba, que está aquí coloreada, es la misma, tiene los mismos datos que la de abajo. ¿Cuál es la diferencia? Que arriba, bueno, coloreado. Eso es como apoyo visual para la frecuencia. Por ejemplo, ¿cuántos datos se encuentran tienen un valor entre 1.6 y 2.2? Pues aquí tenemos el 2, en el 2.5 no. De la primera columna ninguno. En la siguiente columna 3.6 no, este sí está. El 2.2, aquí hay un dato. Seguimos buscando y tenemos este otro, el 1.8, y hasta acá tenemos el 2.1. Una vez que ya los ubicamos de estar buscando, yo los puse con color verde para tenerlos rápidamente y decir, hay tres datos que se encuentran entre 1.6 y 2.2 y esa es la frecuencia 3. ¿Cuántos datos hay entre 2.3 y 2.9? Bueno, pues vamos a ver, el 2.5 sí está y está en azul. Tenemos este dato, tenemos el 2.9 y este 2.5 que vienen siendo ese y este otro. Tenemos este 2.8 que viene de acá y estos tres, 2.7 y 2.9,
que vienen de acá. Entonces esos fueron puestos en azul y te dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿Cuántos datos se encuentran entre 3 y 3.6? 3 y 3.6. Colabora este que es color naranja, 3.5. Que aquí está. El 3.6, otro 3.6 en la tercera columna, 3.1 en la quinta columna. En la antepenúltima columna está el 3.6 y el 3.5. Y en la última columna el 3.1. Todos están en color naranja. Entonces es una forma de ir descartando los datos que ya fueron considerados. Por eso los puse en color. ¿Cuántos dieron para este naranja? Son 3, 4, 5, 6, 7 también. ¿Cuántos datos se encuentran entre 3.7 y 4.3? La primera columna están el 3.8 y el 3.7 marcados en rojo. Segunda columna hay otros dos datos, 3, 7, 4, 1. En la quinta columna hay otro dato, en la sexta hay otro dato, en la penúltima está el de 4, 2, un dato, y en la última otros dos. A ver, son los rojos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Entonces una vez que les va poniendo uno en color, pues ya los que van quedando en negrito sin resaltar son más rápido de ir ubicando. Ya los que fueron coloreados ya fueron descartados rápidamente, visualmente, ya no ocasionan alguna confusión por ahí. Pero bueno, entre 4.4 y 5, ¿cuántos datos tenemos? 4.4, son los azules resaltados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos datos hay entre 5.1 y 5.7? Son estos negros resaltados. 1, 2, 3, 4. No, aquí hay otro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos datos hay entre 5.8 y 6.4? Solamente hay dos, este 6.2 y este otro 6.2. Dos datos. Suma todos tus datos. 3 más 7 son 10, más 7, 17, más 9, 26, más 7, 33, más 5, 38, más 2, 40. 40 es el que corresponde a tu número de datos, ¿no? Cada cuadro tiene 40 datos. A esos son los que corresponden. Quito esta. Ahora sí no me quitaste nada. Voy a eliminar tabla. Entonces con esto ya les alcanza para hacer el trabajo que se les pide para el miércoles. Aquí vienen estas partes de frecuencias relativas acumuladas. También son entre comillas rápido. Son información de la forma de presentar los datos para la estadística descriptiva. Las frecuencias relativas, dice la frecuencia relativa se denota por H. Bueno, a veces la denotan por otras letras, le ponen una F minúscula. Aquí en este caso se le puso un H. De un intervalo de clase es la frecuencia absoluta del intervalo dividida por el número de datos n. Bueno, aquí es una n minúscula, debe ser una n minúscula, no una n mayúscula. Entonces, perdón, ahí es una n minúscula. La voy a respetar porque ahí aparece en sus notas de ustedes. Entonces, la frecuencia relativa es la frecuencia del intervalo, la frecuencia absoluta del intervalo a tratar entre el número de datos total. Como el número de datos totales siempre es mayor o igual que la frecuencia del intervalo, por lo general FI entre n te da un decimal. Y entonces tú puedes presentar la columna de frecuencias relativas en forma decimal o en forma porcentual. Para que saques la forma porcentual, agarra la forma decimal y la multiplicas por 100 y esa ya está en porcentaje. Entonces, aquí dice varias veces el valor de H se presenta en forma porcentual, por lo que el resultado dado en 6 se multiplica por 100 para que su unidad de medida sea el porcentaje. Con esto la suma de frecuencias relativas debe de dar 100% o 1 si se presenta en la forma, si no se presenta en la forma porcentual y sí en la decimal. La frecuencia acumulada, no tan rápido. A ver, la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, denotada por H de un intervalo de clase, es la suma de las frecuencias relativas de este intervalo y todos los intervalos menores a este. Bien. Aquí me dan
como ejemplo, complete las columnas de la siguiente tabla que contiene la distribución de frecuencias. Y me dan la columna y hay que completar me dan la tabla y hay que completar las columnas. Ahora bien, voy a completar las columnas acá. Los resultados están exactamente en la columna de abajo. Los voy a completar aquí arriba para que veas cómo van saliendo. Aquí dice el primer valor de la columna HI se refiere a esta columna. HI nomás es una columna. A esta columna se refiere. El primero, ¿cómo se obtiene? ¿Cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? 3. Divide 3 entre 40 y multiplica por 100. Ese ya te da el porcentaje y es 7.5 de porcentaje. Ahora, para el segundo tiene una frecuencia de 7, el tercer intervalo también tiene una de 7 y el quinto tiene una de 7, por lo tanto en esas el resultado va a ser la misma. Y es lo que me dice el segundo, tercer y quinto valor de la columna HI es 7 entre 40 por 100. 7 entre 40 por 100 te da 17.5. Ese es en el segundo. En el tercero también, como tengo 7, hay que dividir 7 entre 40, número de datos, y multiplicar por 100. Y eso da 17.5. Para el cuarto, hay que dividir el 9, su frecuencia, entre 40 y por 100. De acuerdo con esto que está acá, me dice que eso es 22.5. En la quinta, otra vez tengo que hacer el 7 entre 40 por 100 y eso es 17.5. Siguiente columna es el 5 entre 100, que diga 5 entre 40 y por 100, 12.5. Y en el último intervalo de esta columna es 2 entre 100, diga 2 entre 40 por 100, y eso te da 5. Observa que aquí no se pone el porcentaje. Eso es porque hasta arriba en la columna se deja el HI como la frecuencia relativa y entre paréntesis el porcentaje. Está diciendo que cada elemento de esta columna tiene como unidad de medida en porcentaje. Ahora bien, vamos con la frecuencia acumulada y ahorita voy con la frecuencia acumulada relativa. La frecuencia acumulada es sumar la frecuencia de ese intervalo más los anteriores. Con el primer intervalo, al no ver anteriores, es como si sumara 3 más 0, y eso me da 3. Para el segundo, hay que sumar la frecuencia de este segundo intervalo y los anteriores, que nomás es el intervalo 1, me da una frecuencia de 3. 3 más 7 me da 10. Para la frecuencia acumulada del tercer intervalo, hay que sumar su frecuencia de él, que es 7, más los anteriores. Los anteriores me dio 10. 10 más 7, 17. Para el cuarto, hay que sumar la 9 con la frecuencia de los anteriores. Los anteriores me dan en frecuencia 17. 17 más 9, 26. Siguiente, para el intervalo 5, la frecuencia es de 7 y hay que sumar los anteriores, que es de 26 más 7 me da 33. Luego, para el intervalo 6, su frecuencia es de 5 más los anteriores, que es 33, me da 38. Y para el último, la clase 7, su frecuencia es de 2 sumada con las anteriores, que es 38, me da 40. Entonces, memotécnicamente, fíjate, se pone 3, 3 más 7 en inclinación te da 10, 10 en inclinación con 7 te da 17, 17 más 9 te da 26, 26 más 7, 33, 33 más 5, 38, 38 más 2, 40. 40 es el número de datos. La frecuencia acumulada, al final siempre te da el número de datos que tienes tú, porque estás sumando todas las frecuencias. Si no concuerda, te está avisando ahí que ahí hay un problema. Aquí está concordando, dice no hay ningún problema. Vamos con la frecuencia relativa acumulada. Hace lo mismo que en la frecuencia acumulada. Sumo la frecuencia relativa de este intervalo con los anteriores. Para el primer intervalo no hay ninguna, pues se queda como 7.5. Para el siguiente, 17.5 más la suma de los anteriores, que es 7.5, me da 25. Para el tercero, 17.5 más 25, que es la de los anteriores, da 42.5. Siguiente intervalo, 22.5 más la suma de los anteriores, que es 42.5, da 65. Siguiente intervalo, 17.5 más el 65 de los anteriores, da 82.5. Siguiente, esta
Para el intervalo 6 o la clase 6 tengo 12.5 más la suma de los anteriores, que es 82.5, eso da 95. Y por último, este que es de 5 se suma con los anteriores, que da 95, para dar el 100. Igual, como hace rato 7.5 se pone a un lado, ¿no? Para el primer intervalo. Se suma en diagonal con el segundo, con el 17.5 da 25. Este 25 se suma con 17.5 y da 42.5. 42.5 más 22.5, 65. 65 más 17.5, 82.5. 82.5 más 12.5, 95. 95 más 5, 100. Y esos son los datos que aparecen. Bueno, aquí me pone la frecuencia relativa sacada, ¿no? Ahí está esa columna, faltó por sombrear 1, por sombrear 1, el último, y concuerda con lo que tenemos, ¿no? Luego para las acumuladas, aquí viene la explicación de cómo va saliendo para las acumuladas, pero ya lo viste por regla memotécnica, ¿no? Horizontal, se suma inclinado con este para dar horizontal así, inclinado, así, fíjate cómo se está sumando en las acumuladas, para sacarlas, ¿no? Y entonces, bien, pues ya está toda la información y la tabla completa, pues queda de esta forma. Ya la tabla que es la distribución de frecuencias agrupadas, adicionando la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, queda de esta forma, una forma de presentar los datos como método de la estadística descriptiva. Entonces, aquí también se abordó en la clase, hubo muchos problemas técnicos en la clase. Aquí lo que sigue es medidas de tendencia central. En la clase del jueves voy a comenzar hablando de las medidas de tendencia central y se va a dejar subir la actividad respectiva por esos problemas que se tuvieron hoy. Entonces, hasta aquí se va a dejar. Lo importante de este video es para el trabajo que van a entregar el miércoles, era el por qué se explicaba este ejemplo, ¿no? Para sacar las frecuencias agrupadas, la distribución de frecuencias agrupadas. Hasta aquí es donde terminaría la tarea, ¿no? Indicando esa distribución de frecuencias agrupadas, ¿no? Dar cuántas fueron las clases, los intervalos, las marcas de clase y la frecuencia. Hasta ahí terminaría, ¿no? Entonces lo otro es parte de lo que se vio en la clase de ahora, pero ahorita no se ha dejado trabajo de eso. Entonces, hasta aquí termino el video para que en la clase del jueves comencemos con unas medidas de tendencia central. ¿Sale?